Hola, hola, muchas gracias por ver otro de mis videos. Pues ahora me encuentro en mi noveno día aquí en Chiang Mai y ahora lo que voy a hacer es que me voy a dirigir a la ciudad de Pai en una motocicleta. Pai está alrededor de 3 horas de Chiang Mai y promete unas rutas fantásticas. Es un camino con muchas curvas, entonces debe de ser algo divertido. Y pues sin más preámbulos, vamos a darle. Bueno, pues acabo de hacer check-in en el hostel. Les voy a mostrar rápidamente cómo es que se ve. Se me hace muy interesante cómo en Tailandia hay regaderas como esta bien cerca de los baños. O sea, te puedes bañar ahí. Y esta es la regadera principal. Cuesta alrededor como de $20 la noche, lo cual es como que un poco más caro de lo normal. Pero como nada más voy a estar una noche aquí en Pai, me gustó mucho este lugar y quería venir a verlo. Entonces no sé si valga la pena o no, ahí ustedes me dirán. Está bonito, tiene buena piscina y me gusta pues la arquitectura de este lugar. Y bueno, pues Pai. ¿Por qué estoy en Pai? Estoy en Pai porque Pai es una ciudad muy auténtica. Pai a veces es describida como una ciudad hippie. Aquí todo es muy tranquilo, el tiempo pasa un poco más lento. Por ejemplo, Chiang Mai es más rural obviamente que Bangkok y Pai es todavía un poco más rural que Chiang Mai. Para llegar a Pai tienes que tomar un camino que tiene muchísimas curvas, entonces tener la oportunidad de hacer este trayecto en una motocicleta para mí fue increíble y es algo que quería hacer por mucho tiempo, entonces realmente para mí eso fue un sueño cumplido. Y pues bueno, entonces de aquí ahora lo que voy a hacer es que voy a ir al cañón de Pai antes de que caiga el sol. Entonces vámonos. Bueno, pues hemos llegado al cañón de Pai. Lo primero que me sorprendió es lo fácil que es llegar a la vista principal. En muchos lugares tienes que caminar bastante para ganarte el paisaje, pero no aquí. Te estacionas, subes unos cuantos metros y de pronto ya estás frente de una vista increíble. Pero lo interesante del cañón de Pai no solo es la vista. Lo que hace especial a este lugar son sus caminos angostos, sus paredes de tierra rojiza y esa sensación de estar caminando por una cresta natural con caída a ambos lados. Es hermoso, pero también hay que tomarlo con respeto. Cuando estás aquí, caminando con una caída de cada lado, sí se siente la adrenalina. No hay barandales ni mucha protección. En algunas partes del camino es tan angosto que cada paso sí la piensas 2 veces. Y eso es justo lo que lo hace tan emocionante. Aquí sí tienes que tener cuidado porque los caminos están muy angostos, entonces si no tienes cuidado y te resbalas realmente puede ser fatal o puedes lastimarte severamente.
Algo que me gustó mucho es que no tienes que llegar a un punto final para ver el paisaje. Hay varios caminos, varias crestas y diferentes ángulos de donde puedes ver las montañas. Y a pesar de que no hay un destino final, yo agarré camino tratando de buscar el mejor lugar para ver el atardecer. Este fue mi lugar favorito, ya que aquí puedes apreciar qué tan angostos algunos caminos pueden llegar a ser. Después de haberme divertido por un buen rato caminando por estos angostos caminos, finalmente encontré el lugar perfecto para ver el atardecer. Aquí caminando en las calles de Pai. Y aquí es donde Pai cambia completamente de personalidad. De día se siente tranquilo y relajado, pero en la noche las calles se llenan de vida. Hay puestos de comida, viajeros, música, tiendas pequeñas, postres, brochetas, jugo, ropa, artesanías, un poquito de todo. Lo interesante es que Pai se siente como un punto de encuentro para viajeros. Hay gente joven de muchas partes del mundo, especialmente mochileros que van recorriendo el norte de Tailandia o que vienen haciendo rutas largas por el sudeste asiático. Seguí caminando hasta que llegué a este lugar llamado Street Food Garden. Y este lugar me dio una sensación muy familiar. Se sentía como una feria, había luces, puestos de comida, gente caminando, olores por todos lados y demasiadas opciones para alguien que llega con hambre. Me recordó mucho a las ferias de México, donde no sabes si pedir algo salado, algo dulce, algo frito, algo en palo, o simplemente rendirte y probar un poco de todo. Terminé escogiendo unas brochetas que no solamente se veían exquisitas, pero las personas que trabajaban ahí eran muy amables. Thank you. Bueno, pues vamos a probarlo. Really good. Really good. Aquí me encontré este compadre que me viene siguiendo porque tiene algo de hambre, entonces pues vamos a darle también algo de comida. Desde este momento oficialmente se convirtió en mi amigo de la noche, así que lo terminé llamando Bruno. Bruno me recordó algo muy importante. En Tailandia no necesitas hablar el mismo idioma para ser amigos, solo necesitas algo de comida. Hola, buenos días. Este es mi 10º día en Tailandia y sigo en la hermosa ciudad de Pai. Este viene siendo mi 2º día. Solamente puse el hostel por una noche,
Entonces tengo que hacer checkout. Vamos a bañarnos, alistarnos y regresamos a Chiang Mai. Pero antes de regresar a Chiang Mai vamos a ir a ver el puente que está sobre los bambús. Entonces sin más preámbulos, vámonos a darle. Después de la adrenalina del cañón de Pai y la actividad del mercado nocturno, este lugar tiene una energía completamente distinta. Es silencioso, verde, abierto y muy sereno. Thank you. Desde que entras, el lugar se siente calmado. Es el tipo de lugar donde no vienes con prisa, vienes a caminar lento, escuchar el viento, ver los arrozales y desconectarte un poco. Estoy recorriendo el conocido puente de bambú, que obviamente, como dice el nombre, está construido por bambú. Entonces cuando vas caminando sí es muy flexible, puedes sentir como cada paso que das te hundes un poquito, lo cual es una experiencia interesante. Y es un lugar muy bonito, es un lugar que está fuera de la ciudad principal de Pai. Esto es como que el área más rural en la que he estado en Tailandia hasta ahorita. El camino pues no está pavimentado perfectamente, hay muchos baches, pero pues añade a la experiencia de estar por acá. Fueron alrededor como de 20 minutos de la ciudad de Pai. Y pues la verdad que sí vale la pena venir para acá. Y aquí en el puente de bambú también hay diferentes cafés donde puedes disfrutar de una rica bebida o de comer algo si tienes hambre por acá. Y la entrada para entrar aquí al puente de bambú fueron alrededor de 30 baht, que viene siendo como $1. Entonces, por este precio, la verdad que no está nada mal tener la oportunidad de venir para acá y explorar. Algo que me gustó mucho de este lugar es qué tan cerca puedes estar de la fauna. Yo jamás había tenido la oportunidad de estar tan cerca de estos búfalos de agua. Este lugar de aquí está denominado como Land of Peace o la Tierra de la Paz, y después sigues caminando hasta que llegas al Pabellón de la Felicidad. Y creo yo que estos fueron muy buenos nombres, ya que sí realmente puedes llegar a sentir estas emociones cuando estás aquí. No sé a ti, pero a mí me encantó este sonido. El sonido producido por estos pedacitos de bambú al ser movidos por el viento. Estos pedacitos de bambú son colgados por personas que hacen buen mérito. Estos incluyen el nombre de la persona o el nombre de la familia. En la cultura budista, hacer buen mérito es hacer algo positivo por este templo, ya sea una donación o ayudar a un monje. Una vez que haces eso, puedes escribir tu nombre en un pedacito de bambú y colgarlo aquí alrededor. Seguí caminando hasta que llegué al templo del bosque. En este lugar se puede apreciar el sonido de distintas aves de esta región, así que tomé unos cuantos minutos para disfrutar este lugar y después me marché con una misión: ir a disfrutar de un buen licuado y una buena vista. Misión cumplida, y sin exagerar, este es uno de los mejores licuados de fruta que he tenido. La fruta era fresca y muy dulce. Bueno, pues aquí concluye el recorrido al puente de bambú y también de la hermosa ciudad de Pai. Ahora voy de regreso a la ciudad de Chiang Mai porque mañana tengo que agarrar un vuelo, porque ahora voy con destino a Krabi. Entonces pues, vámonos. Si llegaste hasta el final de este video, muchísimas gracias. Por favor, no se te olvide darle me gusta para que el algoritmo nos trate bonito. Y también no se te olvide darle suscribirme para que me acompañes en otras aventuras. Nos vemos a la próxima.